Ya estamos en línea entonces con Agustín Esquella, con quien vamos a conversar, el Premio Nacional de Humanidades, ¿no? Vamos a estar conversando acerca de las lecciones que nos deja este proceso. ¿Cómo está, Agustín? Muy buenos días. Bien, buenos días, un gusto saludarlos, lo mismo los auditores, especialmente en un día como hoy y después del espléndido día de ayer. Usted esperó este triunfo tal como lo estamos conociendo hoy día, con esta diferencia tan importante, ¿no?, entre el apruebo y el rechazo, Agustín. Pensé que iba a haber una diferencia importante, pero nunca tan holgada como la que se produjo en los hechos. ¿Qué le muestra a usted entonces esta diferencia y cuáles son sus principales reflexiones después de conocidos los resultados? Me muestra, primero que nada, Mirna, el hecho de que, al revés de lo que muchas personas despectivamente llaman la calle para referirse a los ciudadanos, ¿no? La ciudadanía llegó a votar ayer, no solo masivamente, si tomamos en cuenta que era voto voluntario y además en medio de una pandemia, llegó a votar informadamente. Las personas, a pesar de la mala calidad de la franja electoral, se informó, lo cual no era fácil en época también de pandemia, ¿no? Se informó, y el resultado también refleja que las personas que ayer votaron entendieron perfectamente de qué se trataba el asunto y dieron una prueba bastante evidente de que, al revés de cómo se piensa a veces, incluso por algunos intelectuales, la sociedad chilena en los momentos claves, en los momentos decisivos, muestra una madurez muy superior a la que se está dispuesto a reconocerle. El profesor Esquella, ¿cómo ve usted el fenómeno que se produce de división socioeconómica al tomar en cuenta el resultado que tuvo el plebiscito en las comunas más privilegiadas del Gran Santiago, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, donde ganó el rechazo? ¿Qué le dice a usted esa división? Mira, lo primero que me dice Mauricio es que los sectores conservadores del país, que son minoritarios pero poderosos, y empleo la palabra conservadores no en un sentido peyorativo, sino descriptivo, era previsible que votaran como se votó en esas comunas. Si algo define a un conservador es ser reacio al cambio, y más que reacio, incluso temeroso del cambio, y amigo de las tradiciones, amigo de conservar lo que ya se tiene. El voto rechazo era conservador, descriptivamente lo digo de nuevo, porque quería conservar la Constitución actual, mantenerla bajo la promesa, vaya uno a saber si se habría cumplido, de reformarla en el futuro, cosa que no se había hecho desde hace muchos años, ¿cierto? Y en consecuencia oponerse al cambio, oponerse a una nueva Constitución. Los conservadores en eso, el sector conservador de la sociedad chilena, ha sido coherente consigo mismo, y por tanto esa votación no me extraña, pero también pone de relieve algo que todos sabíamos, pero que no fue suficiente para impedir el desatino de nuestros legisladores cuando aprobaron la inscripción automática y el voto voluntario, a saber que los sectores socioeconómicos más aventajados suelen participar más en las elecciones y suelen favorecer posiciones conservadoras, temerosas, que a veces están más preocupadas de sus intereses que del bien del país. Yo, en la campaña del apruebo y del rechazo, me di cuenta que el rechazo guardaba estricta relación con el tamaño del patrimonio de las personas, porque temen, cierto, que les quiten los departamentos, las casas de veraneo, que se acabe el derecho de propiedad, que se termine la democracia. Bueno, por fortuna ninguno de esos mensajes tan abusivamente catastrofistas permearon en la sociedad chilena, y la mejor prueba de ello es el resultado del plebiscito de ayer. La sociedad chilena no se tragó esas intimidaciones, sabe perfectamente que Chile, con una nueva constitución, seguirá siendo una república democrática, probablemente, y eso será también un bien, un Estado social y democrático de derecho. Seguiremos teniendo división de poderes, seguiremos disfrutando de nuestras libertades, seguirá existiendo el derecho de propiedad, en fin. Sí. La madurez mostrada es muy
es muy estimulante, Mirna. Pero a ver, usted dice el desatino de la fuerza política cuando se aprobó la inscripción automática con voto voluntario, pero ayer se produjo una cuestión bien interesante, que muchos jóvenes se volcaron a votar y que incluso algunos analistas están hablando de un efecto sustitución de aquellos adultos de mediana edad para arriba y adultos mayores, derechamente, que no votaron eventualmente por temor al contagio con coronavirus. En fin, hubo ahí un factor. ¿Sigue reivindicando usted un voto obligatorio, pese a que ayer parece demostrarse que cuando hay una motivación profunda, grandes mayorías pueden ir a votar? Mira tú, como la tan vapuleada juventud, ¿cierto? La tan vapuleada juventud chilena en particular ayer estuvo muy a la altura de lo que se esperaba, y eso hay que celebrarlo. Pero no solo debemos votar, Mauricio, en estos momentos estelares, únicos, que se producen cada varias décadas en los países. Tenemos que acostumbrarnos a votar en las elecciones populares regulares. Tenemos que votar por nuestros alcaldes y concejales, por diputados, por senadores, por presidente, por integrantes de los gobiernos regionales, ahora en abril por gobernadores, porque tenemos que asumir que no solo en los momentos estelares tenemos el deber de votar. Vivir en sociedad significa, enhorabuena, ser titular de muchos derechos fundamentales, pero también entraña reconocer algunos deberes, y el deber de participar en las votaciones populares a mí me parece mínimo. Entonces yo celebro lo que pasó ayer, que se apreció desde muy temprano la cantidad de jóvenes que hacían filas tranquilas, pacientemente, entusiastamente también, para emitir su sufragio. Pero deseé en mi fuero interno que a lo menos parte de ese entusiasmo y buena disposición la tuvieran también en las futuras elecciones, por ejemplo, cuando se elijan a los constituyentes, a los gobernadores, a los nuevos alcaldes y concejales. Mira, a mí me gusta recordar, y tu pregunta me permite hacerlo una vez más, que la Declaración Americana de Derechos Humanos, que antecedió en pocos meses a la Declaración Universal de las Naciones Unidas en 1948, se llama Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Entonces, la significativa mayor parte de sus artículos es relativa a los derechos, como debe ser. Pero hay un capítulo segundo y último de esa declaración que especifica los deberes que tenemos como ciudadanos. Y uno de los deberes que menciona, con total justicia, creo yo, es el deber de votar, también el deber de pagar los impuestos, ¿no? Que eso habría que recordárselo a muchas personas en Chile, particularmente pudientes, que contratan legiones de abogados, legiones de contadores para eludir el pago de los impuestos, para evadir el pago de los impuestos, para sacar riqueza a paraísos fiscales, riqueza que ha sido producida en Chile, con trabajadores chilenos, con infraestructura chilena, con leyes, con instituciones chilenas. También ese es un deber fundamental. Ojalá lo entendamos, y ojalá esta juventud que enganchó ayer, enhorabuena, siga enganchada. Probablemente no va a seguir tan enganchada, sí, porque el momento de ayer fue estelar, pero ojalá siga enganchada, y desde luego también encuentre en futuras elecciones que conciernen no a lo de ayer, sino a designar autoridades, encuentren también en las papeletas que vean en los recintos de votación un menú, por decirlo así, aceptable, y que los partidos políticos de una vez por todas entiendan que no deben figurar en las papeletas electorales para cargos de representación popular el mundo de la farándula, el mundo del espectáculo, en fin, que tengan más cuidado y más respeto por los electores. Sí, conversamos a esta hora con Agustín Esquella, Premio Nacional de Humanidades. Agustín, tengo muchas preguntas, no sé si vamos a alcanzar a comentarlas todas, pero me gustaría preguntarle, porque usted lidera un grupo que se ha llamado Independientes No Neutrales por el apruebo y la Convención Constitucional. Y acá lo que está puesto en tela de juicio es cómo efectivamente le van a dar los partidos políticos o la institucionalidad política el espacio a los independientes para que puedan efectivamente participar y que representen desde ese punto de vista el sentir mayoritario de la ciudadanía en el proceso constituyente. ¿Cómo se garantiza aquello y cuáles son sus principales aprensiones, Agustín?
Bueno, debo decir, Mirna, que yo formo parte de ese grupo que ha sido muy exitoso, pero no lo lidero. Perfecto, Quizás si lo hubiera liderado yo, Mirna, no habría tenido el éxito que ha tenido, porque No, imagínese. no, de verdad colocó en la discusión pública de manera muy eficaz, muy exitosa, el tema de las postulaciones de independientes. Todavía en el Congreso Nacional no se despacha el proyecto de ley que va a establecer normas mejores, más flexibles, que favorezcan las postulaciones de independientes. Es de esperar que eso ocurra pronto y ocurra bien, y que los partidos estén a la altura de eso. Por otra parte, también haciéndole justicia a los partidos, es un hecho de que la mayoría de ellos ha expresado de manera pública su disposición, que yo no tengo por qué pensar que no es sincera, a incluir figuras independientes en sus listas partidarias. Incluso hay un partido, el PPD, entiendo, que se comprometió a que la mitad de sus listas para la convención constituyente estarán integradas por independientes. Yo solo les pediría que elijan bien a esos independientes, obviamente, porque no basta ser independiente para ser meritorio, ¿no? Y aclaro también, Mirna, ese grupo al que tú aludiste y del que yo formo parte es independiente de los partidos, no está contra los partidos, porque no se puede estar contra los partidos, se puede criticar y debe criticar a los partidos cuando andan mal, y en Chile andan mal hace mucho tiempo. No es contra los partidos, es fuera de los partidos y desde luego no es contraria a la política, ¿no? Nosotros también estamos haciendo política. Sí, Agustín, como se nos va acabando el tiempo, yo quisiera solamente quisiera cerrar un tema que usted planteó en alguna de sus columnas. Usted siempre ha puesto el énfasis en que las soluciones siempre tienen que darse cuando hay conflictos del nivel que hemos vivido en Chile. Estos conflictos políticos y sociales se resuelven en el marco del Estado de Derecho y de la democracia. Y usted particularmente ha sido muy crítico con respecto a los actos de violencia, al saqueo, usted ha dicho, al pillaje. ¿Cree usted que la nueva etapa que inicia el país va a significar que esos hechos tengan una expresión menos, menos ampliada, como ha ocurrido en algunos momentos, incluso como los que vivimos hace un par de semanas? ¿Tiene usted esa sensación o tiene temor de que pudiera un sector creer que mientras los cambios no estén hay que empujar con actos de violencia para ser escuchados? Mira, yo tengo la esperanza de que eso vaya decreciendo, pero desde luego no tengo la más mínima seguridad. La esperanza y el deseo, ¿no? Porque ayer también resultaron derrotados esos grupos muy minoritarios y de una composición muy heterogénea que protagonizan actos de violencia y actos, digámoslo una vez más, que a veces son de simple pillaje, de simple vandalismo. Es una mínima proporción del país, son mínimos grupos, y repito, Mirna, de una composición muy heterogénea, lo cual es difícil interpretar esos grupos, difícil entenderlos, difícil manejarse con ellos, pero no le demos la dimensión que no tiene. Esos grupos, yo creo que no alcanzan ni a un grupo, no son un sector del país. Si somos 18 millones de habitantes y lo que vemos cuando hay actos del tipo de los que tú describes, no son más de 100, 200 y a veces menos. En consecuencia, no permitamos que esa sea la lógica que se imponga en Chile. Ayer, casi 8 millones de chilenos le dijeron también a esos grupos, no más, porque tenemos un camino que va a estar plagado seguramente de dificultades, de momentos duros, de rivalidad, por supuesto, de competencia, pero no de violencia. Profesor Agustín Esquella, abogado, columnista, Premio Nacional de Humanidades, muchas gracias por compartir este análisis aquí en ADN Hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por el trabajo que hacen. Muy amable. Al contrario,